disponer de una hojita y un papel y, bueno, ¿no? Tomar datos. Después de la clase yo voy a hacer un resumen, les voy a mandar, pero eso sería para corregir apuntes. Pero lo importante es que usted haga apuntes, porque los resúmenes que yo envío es para simplemente fortalecer los apuntes que usted toma. ¿Okay? Bien, entonces en la clase de hoy vamos a trabajar con el efecto de Compton. ¿Sí? Voy a utilizar guía, por si acaso, que tomen nota. Ahí ustedes, no sé si pueden ver en pantalla. Voy a utilizar como referencia de la clase de hoy, Física, volumen 3, Fundamentos Cuánticos y Estadísticos de Marcelo Alonso y Eduardo King. Por si acaso, para que puedan reforzar el fundamento teórico. No está todo ahí, pero es la referencia que se toma. ¿Sí? Bien, veamos aquí, tengo otro estudiante, 20 estudiantes. Ok. Bien, dicho esto, entonces tomen nota. Comenzamos con el título general. Seguimos en interacción de la luz con la materia. Seguimos en el mismo tema que el fotoefecto. ¿Sí? Vamos a ver, el señor Arredondo está adentro. ¿Ya? De nuevo, el tema general que estamos tratando, tanto como el fotoefecto y hoy el efecto de Compton, se trata de eventos de interacción de la luz con la materia. Con más propiedad, tendría que decir la interacción de la radiación electromagnética con la materia. En el fotoefecto, Albert Einstein muestra que haciendo incidir un fotón incidente es posible arrancar electrones de la sustancia. ¿Sí? Pero el fotoefecto trabaja con electrones ligados. ¿Por qué? Estos electrones que se logra sacar de la materia son electrones de la sustancia que están orbitando en los átomos de la materia. En cambio, el efecto de Compton trabaja con electrones libres. ¿Sí? A diferencia del fotoefecto, el efecto de Compton trabaja con electrones libres. Entonces la idea es sencilla. Por ejemplo, un fotón impacta con un electrón. ¿Sí? Desde este punto de vista vamos a abordar nosotros la parte del efecto de Compton como la interacción de radiación electromagnética con la materia. Concretamente, impacto de fotones contra electrones libres. Esto les va a hacer recordar a ustedes a algo similar a la ley de la conservación del impulso cuando ustedes estudiaban choques. ¿Sí? Les hablaré un minuto de choques de física 1. Cuando hacíamos física 1, ya hace bastante rato, choques, el profesor nos decía, ¿qué sucede antes? ¿Qué sucede después? ¿Antes de qué? Antes de los choques y después de los choques. Para hablar con más propiedad, antes del impacto, después del impacto. Aquí se conserva el impulso, pero también se conserva la energía. Entonces vamos a utilizar los mismos conceptos. Claro que aquí vamos a trabajar con asuntos más delicados, por eso es que vamos a comenzar de esa manera. ¿Okay? Entonces vamos a abordar el efecto de Compton desde el punto de vista de la ley de la conservación del impulso y la ley de conservación de la energía. Asumo que están tomando datos, ¿sí? Porque la clase va a ser un poco de desarrollo numérico y por eso es que estoy haciendo el preámbulo para que ustedes tomen apuntes. De nuevo, vamos a abordar el efecto de Compton desde el punto de vista de la ley de la conservación del impulso y la ley de conservación de la energía. Vuelvo a repetir, como en física 1, el impulso antes del choque debe ser igual después del choque. O caso contrario, la energía antes del choque
debe ser igual a la energía después del choque. Bien, desde este punto de vista, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Aquí ustedes tienen la constante de Planck. Ese es un dato que ya conocemos bastante. Y aquí he escrito la energía, pero esta es la forma de escribir de la energía electromagnética, ¿sí? La energía en función al impulso, de nuevo. De esta manera escribimos la energía en función del impulso. Es igual que en física 1, solo que aquí es la velocidad de la luz porque se trata de radiación electromagnética, ¿no? Entonces, de esta manera, aquí pueden anotarse ecuación número 1. Ecuación número 1. La energía de una onda electromagnética o de radiación electromagnética o de un fotón es igual a la velocidad de la luz del fotón y del impulso del fotón. De esta manera, por ejemplo, ya tenemos una idea muy clara de que un fotón, ¿sí? La energía de un fotón está relacionada con su velocidad y el impulso de un fotón. En forma general pueden anotar la ecuación 1 es la relación de la energía y el impulso para cualquier onda electromagnética, ¿sí? Bien, todavía me están pidiendo aquí admitir. Me voy a poner admitir todo aquí. Muy bien. Entonces, veamos esta relación. Vamos a trabajar de esta manera. ¿Sí? Antes de entrar a la parte de... Antes de entrar a la parte del efecto de Compton, es necesario recordar algunos elementos. Por ejemplo, si nosotros asignamos como nomenclatura m sub 0 la masa en reposo, ¿sí? Antes de entrar a la parte relativista, supóngase la masa en reposo de una bola de billar, prácticamente es la bola de billar cuando no se mueve, ¿sí? Bien, entonces, aquí la masa en reposo se refiere exactamente en ese tipo. Pero le vamos a dar otra connotación, porque vamos a relacionar esa masa con la energía. Necesariamente, como vamos a trabajar con luz, con fotones, las velocidades son a la velocidad de la luz. En ese caso, es necesario recordar la energía relativista, ¿sí? Aquí he escrito de la siguiente manera. Por ejemplo, la energía relativista, esto ya es un resumen que no lo hice previamente porque es muy largo, simplemente aquí les presento el resumen. La energía es igual a C, la raíz cuadrada de la masa en reposo al cuadrado, la velocidad de la luz más el impulso, ¿sí? Y esta parte es diferente a ella porque aquí tenemos otros elementos, pero enseguida vamos a ver cómo llegar aquí. De todas maneras, esta va a ser nuestra segunda relación y el título de ella simplemente es relación de la energía y el impulso. Pero estamos hablando ahora de una energía relativista, ¿sí? ¿Qué sucede? Esto sirve para cualquier cuerpo que tenga masa o que no tenga masa, ¿sí? Un segundo, por favor. Bien, retomamos de nuevo. Aquí he escrito la energía relativista. Sirve para cualquier partícula independiente de la masa. Por ejemplo, un fotón, la masa en reposo de un fotón es cero. Es decir, la luz no tiene masa, ¿sí?
Si para un fotón reemplazamos la masa igual a cero, vean esto aquí, este término se hace cero, entonces la raíz cuadrada del impulso es P, y la energía sería C por P, que prácticamente es esta de aquí. Sin embargo, esta incluye la posibilidad de trabajar con una masa diferente de cero. Aquí simplemente es un ejemplo. ¿Cómo utilizar la relación 2 para un fotón, para llegar a esta relación? Para un fotón, la masa cero. La luz no tiene masa. Si reemplazamos aquí, esto se hace cero, ¿sí? Y la raíz cuadrada de P al cuadrado es P, entonces la energía para un fotón es C por P, que prácticamente es esta relación. Vuelvo a insistir, esta es la forma relativista de escribir la energía total. Prácticamente al final vamos a ver que se trata de una cinética, ¿sí? Bien, de todas maneras, ustedes escriban esta relación y para que ya la vayan conociendo un poco, pueden anotar la ilustración, ¿no? Ejemplo, si quieren, si la masa de un fotón o de la luz es cero, entonces verifica la relación 1. Vuelvan a hacer la operación, que la idea es simplemente que la vayan conociendo a la energía relativista. Ok, ahora veamos lo siguiente. Aquí, en el primer caso, bien, vuelvo. En el primer caso, en el primer ejercicio, aquí hemos escrito la masa cero. ¿Para qué? Para un fotón. Sin embargo, como un segundo ejemplo, si la masa en reposo es la de un electrón, voy a utilizar esta relación. En ese caso, cuando reemplazamos la masa en reposo de un electrón, la energía cinética, ahora viene a ser la energía cinética, es igual a C, la raíz cuadrada de la masa del electrón al cuadrado, velocidad de la luz al cuadrado, el impulso elevado al cuadrado. Y aquí tengo un término, menos la masa del electrón por C al cuadrado. Esto luego lo vamos a ver cómo se define, es muy sencillo, solamente estoy aclarando, por ejemplo, de que la relación 3 es una forma de escribir la energía cinética, ¿sí? Pero vamos a ver luego que esta se llama energía en reposo, ¿sí? Este término que está aquí es la energía en reposo. Prácticamente, cuando no hay energía en reposo, cuando no hay energía en reposo, nótese que esta ecuación se parece a esta de aquí. Ahora, voy a explicar en forma mínima qué es energía en reposo, ¿sí? Supóngase que usted tiene 10 gramos de fósforo, ¿sí? Supónganse que tienen 10 gramos de fósforo. Entonces, el fósforo, los 10 gramitos de fósforo, si usted los levanta 1 metro respecto al nivel de referencia, tiene energía potencial, 1 gramito, 10 gramitos de fósforo, elevado a 1 metro del piso, tiene energía potencial, como en física 1, la energía potencial es mg por h. Pero no tiene cinética, porque usted la está agarrando a 1 metro, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si el fósforo se prende o usted lo prende, lo quema? Entonces, este término significa cuánta energía libera lo que se quema. Por eso se llama energía en reposo. Eso que se quema es relativo. Porque, por ejemplo, cuando quemamos los 10 gramitos de fósforo, genera luz, fotones, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con lo de masa en reposo y masa de los fotones. El fotón ya no tiene masa porque, digamos, se quemó y lo único que vemos es luz. En cambio, si tenemos 10 gramos de fósforo, tiene esta cantidad de energía que puede liberarse cuando se quema. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con el concepto de masa en reposo.
o no significa que la masa en reposo, o perdón, la energía en reposo, mil disculpas, la energía en reposo no significa necesariamente que la cantidad de fósforo esté quieta, no se refiere a eso. En reposo significa que esos 10 gramitos pueden liberar esta cantidad de energía. Punto. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que tengo con esto de aquí. Bien, vamos a hacer una retroalimentación. Grupo, ¿cómo ven la pantallita? ¿La ven completa? Sí, ingeniero, se ve. Bien. Sí. Ok, entonces voy a volver a recalcar lo siguiente, ¿sí? Este término es energía en reposo, valga la redundancia, 10 gramitos de fósforo, cuando se quema, libera esta cantidad. De esta forma, todo este término es la energía cinética relativista. Bien, avancemos un poco más. Ahora les voy a mostrar lo que quiero estudiar con ustedes. ¿Sí? Veamos hasta aquí. Este es el esquema en el cual nosotros vamos a desarrollar el efecto de Compton. Ya les había adelantado de que se trata algo así como física 1, la energía antes del choque, la energía después del choque. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que he expresado? Aquí tengo un sistema de referencia, XY. En el centro coloco un electrón en reposo. Además, no se mueve. No vamos a confundir electrón en reposo y masa en reposo, es diferente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un electrón en reposo, quieto, como una bolita de billar, ¿sí? Y por este lado viene un fotoncito en la dirección X que va a golpear en forma central al electrón en reposo. El fotón incidente tiene impulso incidente, ¿sí? Esto sucede antes del choque. Entonces veamos qué sucede cuando este fotón golpea el electrón. Cuando golpea, cuando choca el electrón, el electroncito, nosotros proponemos que se venga por este lado, mostrando una dirección. Luego aquí anoto simplemente la masa del electrón, velocidad y por supuesto adquiere un impulso después del impacto. Y parte del fotón que rebota, lo vamos a llamar fotón dispersado. Fotón dispersado. Y nótese la nomenclatura P sub D, fotón. Y no vuelvo a reír, valga la redundancia, estoy escribiendo un modo vectorial. Entonces aquí tenemos un clásico ejemplo de un choque oblicuo, ¿sí? Porque cuando golpea este cuerpo, que es un fotoncito, a este electrón reposo, pues un poco se va por allá y otro por este lado. Cuando digo un poco ya me refiero a una cantidad de energía, ¿ok? Entonces, si se dibujan este esquemita, donde vamos a estudiar el efecto de Compton, aquí tenemos el ángulo de dispersión. Este es un ángulo phi, conocido como ángulo de retroceso. Voy a utilizar comúnmente lo de dispersión y lo de retroceso. Aquí, ¿sí? Retroceso del electrón y este es fotón. Por si acaso, este es un fotoncito, incidente fotón, dispersado. Bien, entonces veamos las ecuaciones. Ese es el esquemita que vamos a utilizar. Veamos las ecuaciones. ¿Sí? Quiero que vean bien. Ahí. La ley de la conservación del impulso. El impulso incidente debe ser igual al impulso del fotón dispersado más el impulso del electrón. Esta sería la ecuación de la ley de la conservación del impulso y no te sé que estoy utilizando modo vectorial. Bien, si de aquí despejo el impulso del electrón, entonces este término pasa a restar y prácticamente aquí le he vuelto a escribir ya como el impulso del electrón se puede calcular, ojo con esta ecuación, con el impulso del fotón incidente menos el impulso del fotón dispersado. ¿Sí? Esta es una de las ecuaciones que plantea el señor Compton. Ahora, ¿cómo se ha hecho aquí la conservación del impulso? En este lado voy a escribir la conservación de la energía.
Entonces, ¿en qué consiste? La energía incidente, ¿por qué? Porque solo aquí hay energía porque se está moviendo. ¿Sí? Vean, es igual a la energía del fotón dispersado más la energía cinética del electrón, porque aquí el electrón tiene masa. ¿Sí? De nuevo, la energía incidente del fotón, ley de la conservación de la energía, debe ser igual a la energía del fotón dispersado más la energía cinética del electrón. Bien, de esta manera he utilizado esta nomenclatura. Energía del fotón incidente debe ser igual a la energía del fotón dispersado más la energía cinética del electrón. Sin embargo, nótese la ecuación 3, la voy a volver a poner. Nótese la ecuación 3, que ya habíamos hecho una anticipación de cómo va a ser la energía cinética del electrón. ¿Sí? Yo he vuelto un poquito atrás. La energía cinética de un electrón relativista. ¿Por qué? Porque está siendo golpeado con un cuerpo, tenga o no tenga masa, pero a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque es luz. ¿Sí? Entonces, sí o sí, tengo que utilizar energía cinética relativista por la velocidad de la luz. Muy grande. Entonces, aquí tengo ya la energía cinética y lo único que hago aquí es escribir. ¿Sí? Aquí tengo la energía cinética, entonces la escribo de la siguiente manera. Este término que nuevamente se los voy a mostrar aquí, este término lo voy a pasar a este lado, este de aquí, menos la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado, lo paso al otro lado, y por eso queda de la siguiente manera. La energía del fotón incidente, como estaba con símbolo menos al otro lado, más, ¿sí? Debe ser igual a la energía del fotón dispersado más el término relativista que tiene la energía cinética del electrón. ¿Sí? Este término estaba ya con símbolo negativo, solo lo he traído aquí. Bien, entonces ahí tengo la ecuación 4, que es muy importante en sentido de tener una idea hacia dónde vamos. Resumen, he utilizado la ley de la conservación del impulso, modo vectorial, y me he quedado con esta ecuación. Aquí hemos utilizado la ley de la conservación de la energía. Como es de la luz, tengo que trabajar con energías relativistas, especialmente para el electrón que tiene masa. Y por eso quedamos con esta ecuación y ella la he llamado 4 para hacer un seguimiento secuencial y esta ecuación la he llamado sí. ¿Sí? Espero que estén tomando nota, por lo menos de las ecuaciones, para que luego nosotros tengamos opción A. Cuando les haga el resumen, ustedes ya tengan algo que encadenar. Antes de pasar a otro desarrollo, a continuar el desarrollo, quisiera ver si es que hay alguna preguntita de cualquiera de los estudiantes para que vuelva desde el comienzo. Ingeniero, Sí. no sé si podría volver a explicar la consecuencia del impulso. Ya. De nuevo, entonces, ¿sí? Ya. Me salió un aviso aquí de que tengo 10 minutos. De todas maneras, ya si se corta en 10 minutos, vuelven a engancharse ustedes. ¿Ok? Se está integrando el señor, la señorita Ro. Ok. Bien. El impulso, ¿en qué sentido? El impulso, la ecuación 4. Sí, por favor. Ya. Voy a volver a la ecuación 4, la voy a centrar en la tengo aquí. Aquí lo único que he utilizado es la ley de la conservación del impulso. ¿Sí? En esta ecuación es el impulso clásico. Por ejemplo, haga de cuenta de que este es un cuerpo que se mueve, que técnicamente se mueve, tiene una velocidad, ¿sí? Pero este cuerpo no se mueve. El electroncito, aquí, no se mueve, está quieto, está en reposo. Y este se mueve. Pero esto sucede antes del choque, antes que él choque a esto de aquí. Entonces, ¿cuál es el impulso antes del choque? Solamente del fotón. ¿Por qué?
porque es el único que se está moviendo. Él está quieto. Por eso viene el impulso del fotón incidente. ¿De quién? De él. Eso es antes del choque. Ahora, ¿qué sucede después del choque? El fotoncito golpea al electrón, el electrón retrocede, digamos, por decir algo, se va por ese lugar, y el fotón se va por ese lugar. Estamos ante un ejemplo de choques oblicuos, física 1. ¿Sí? Bien, entonces, imagínense una mesa de billar, una bolita azul quieta y una bolita roja que viene. Entonces el impulso antes solamente es de la que se mueve. Cuando choca, ella viene por este lado y está por otro lado. Entonces el impulso después del choque necesariamente es el impulso del fotón más el impulso del electrón. Por eso he escrito esta ecuación de aquí. ¿Sí? Esta ecuación es la ley de la conservación del impulso antes y después. Pero aquí tengo casos combinados. Por ejemplo, este es del fotón. Fotón, fotón, electrón. Entonces quiero tenerla ya modo operativo, la relación del impulso del electrón en función a los fotones. Entonces este término pasa a restar y por eso es que se escribe así. Esta es una simple ecuación en escribirla el impulso del electrón en función al impulso de los datos, en este caso del fotón incidente y el fotón dispersado. ¿Sí? Entonces, es elemental la ecuación, esta de aquí, y el posterior despeje del impulso del electrón en función solo a los impulsos de los fotones antes y después del choque. Eso es básicamente lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, espero que esté claro para todos. De todas maneras, voy a insistir en el resumen. Ok, entonces veamos la continuación de esta ecuación. Ahora voy a hacer un poco de álgebra en estas dos ecuaciones. ¿Sí? La idea es la siguiente. Aquí, primero les voy a mostrar esta relación de esta manera. Ya habíamos quedado, a ver, ¿tienen un poquito más abajo? Ahí. Ok. Ya habíamos quedado de que el impulso del electrón es el impulso del fotón incidente menos. ¿Sí? Pero en esta relación, aquí, en la anterior, yo tengo impulso al cuadrado, aquí del fotón, aquí del electrón. Entonces voy a aprovechar esta escritura para elevarla al cuadrado y meterla aquí, reemplazarla. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es este término, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué lo voy a elevar al cuadrado? Es que lo tengo aquí y además lo tengo aquí. Es la misma ecuación, ¿sí? Fíjense. Esta ecuacióncita tengo el impulso al cuadrado del electrón y aquí tengo la oportunidad de hacer el cálculo. Entonces, haciendo ese cálculo, simplemente es, si elevo al cuadrado, es el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, el desarrollo de elevar el impulso al cuadrado simplemente es un desarrollo de un binomio. Sin embargo, estos son cantidades vectoriales. ¿Sí? Atentos, aquí alguien más quiere entrar, sí. Debe entrar, está abierto todo, admitir todo. De nuevo, aquí he desarrollado una diferencia, un binomio de Newton, con la aclarando de que se trata de cantidades vectoriales. Por lo tanto, aquí hay un producto escalar. Grupo, atentos. En forma clásica, tengo el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Bien. Aquí aclaramos de que tenemos un producto escalar entre dos cantidades vectoriales. ¿Sí? Entonces el desarrollo un poco más amplio viene de esta manera. Aquí está escrito modo vector. Y vuelvo a escribir la ecuación, modo escalar. Entonces, en física 1 sabemos que el producto escalar de dos vectores es la cantidad escalar por el ángulo, por el coseno del ángulo entre ellos. Y aquí les muestro el ángulo, nuevamente vuelvo al esquema anterior, se refiere al ángulo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la propiedad de fotones, entonces se refiere al ángulo de T.
De todas maneras, si yo escribiese esto de aquí, tendría que escribir así. Entonces, el ángulo entre los dos fotones, entre este y este, si yo lo escribo en este lugar. Bien, pero aquí surge por el desarrollo del producto escalar. Aparece el ángulo ahí en forma obligada, en sentido, vuelvo a insistir, por propiedad de un producto escalar. Vuelvo a la relación en que escribo la energía. ¿Sí? La energía de un fotón es igual al impulso de un fotón por la velocidad. Esto ya les había mostrado en el caso anterior. Aquí vuelvo a escribir. Fue la primera relación que he escrito. ¿Sí? La energía de un fotón es igual a la velocidad de la luz por P. Entonces, si yo despejo P, va a ser igual a E sobre C. Es lo único que hice. ¿Sí? Entonces, de la primera ecuación he despejado el impulso en función de la energía para los fotones. Y está bien claro. Y aquí le he vuelto a escribir la ecuación, por si acaso, la deben ver aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Como todos estos términos de impulso es de fotones, utilizando la relación 1, he escrito el impulso del fotón en función de su energía. ¿Y qué se hace? Se reemplaza datos. Por ejemplo, aquí tengo fotón incidente al cuadrado. Vamos a ver quién me llama. Hola. Sí, sí, hola. Sí, sí, le escucho. ¿Ya? Física. ¿Cuál física? Ya. Sí, es la física 1. La física 1. Ya. Yo le podría dar. No, pero ya, puedo, no hay problema. No, lo que pasa es que el problema son las horas y las tareas que tenemos aparte. Sí, 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 sí. Ya, no, no hay problema. Lo doy, pero perfecto. Sí, sí. Sí, anóteme a mí entonces, anóteme a mí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eh, la verdad, eso de carga. Ajá. Que se haga la misma reducción en sentido, ella la licenciada de el total, entonces que lo planifica al 70%. ¿Ok? Sí, ok. Listo, listo. Perfecto.
Hola, retomamos de nuevo, ¿ok? Grupo. Ya. Bien, ya estamos con buen auditorio y la idea continúa. Vuelvo a insistir, aquí se ha hecho el cambio del impulso en función a la energía. Entonces, este término, lo único que hago es colocarlo aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo el impulso del fotón incidente, del fotón dispersado, del fotón incidente dispersado. Entonces, colocando estos términos respectivamente, puedo factorizar C. Aquí más está entrando, todo normal. Okay. Entonces, estoy habilitando más estudiantes por si acaso, ¿no? Bien, ahora factorizando, por ejemplo, factorizando y escribiendo la ecuación en función al impulso, prácticamente se puede escribir de esta forma. La ecuación de aquí, nosotros podemos utilizar ahora en función de la energía, y si se escribe este término como un trinomio, el desarrollo de esto menos este término exactamente nos da este de aquí, ¿sí? Entonces, estos serían procedimientos algebraicos, ¿sí? Y por último, este término desarrollándolo, simplemente desarrollando este trinomio cuadrado perfecto, obtenemos el primero al cuadrado, el segundo, menos el triplo del primero por el tercero, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo he compactado de esta manera. De todas maneras, esta ecuación es la misma, pero desarrollada. Desarrollada esta de aquí. Bien, ahora yo tengo esta ecuación y antes habíamos escrito esta que es desarrollada de este producto escalar aquí, ¿sí? Por ejemplo, esta ecuación prácticamente se escribe de la relación número 5, esta parte de aquí. Grupo. He vuelto a colocar la anterior ecuación, por ejemplo. Aquí tengo el electrón al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este término lo paso al otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a contar, ¿sí? 1, 2, 3 términos. Y todo esto tengo que elevar al cuadrado para despejar este impulso al cuadrado. Entonces, ahí están los 3 términos. 1, 2, 3. Elevado al cuadrado, pues ya está despejado. Esta ecuación, vuelvo a insistir, lo obtenemos de la ecuación número 5. De nuevo. Estos dos términos menos este, tengo que elevarlos al cuadrado para despejar el impulso del electrón. De esta manera se obtiene la ecuación 7, de la cual escrita de forma desarrollada, esta de aquí, desarrollada, tiene esta forma. Para darle secuencia le he escrito como ecuación número 8, aunque es la misma número 7, ¿sí? Este de aquí. Bien, ahora, si nosotros, ya me están pidiendo admitir todos, aquí tenemos esta de aquí y esta otra ecuación. Todos están adentro, 23 participantes. Ya. Entonces, la ecuación 8 no es nada más que un desarrollo
de la ecuación 5 con motivo de despejar el impulso del electrón. Ahora tengo dos ecuaciones. Por ejemplo, tengo la ecuación 8 y la ecuación 6, donde está el impulso del electrón, el impulso del electrón. Entonces, como esto es igual a esto, igual a estas ecuaciones, factorizo las energías. Entonces, al factorizar las energías, tengo la energía del fotón incidente menos la energía del fotón dispersado. Sigue queriendo todo el mundo. Bien, entonces aquí, ahora, después de igualar las ecuaciones 8 y 6, factorizamos, simplificamos. Por ejemplo, aquí tengo un término doble. Esto de aquí les muestro de nuevo. Tengo un término doble que prácticamente es este de aquí. Sin embargo, por el producto, por el desarrollo que tenemos en este lugar, se puede factorizar. Exactamente estos dos términos de aquí se pueden factorizar en función a la energía incidente, la energía del fotón. Factorizando y despejando la energía incidente y la energía de dispersión del fotón, obtenemos esta relación que prácticamente ya muestra un factor común como el 1 menos el coseno del ángulo de dispersión. Bien, ahora, ¿cómo llegamos a la ecuación 9? Este término de aquí pasa a dividir. Este término de aquí pasa a dividir, ¿sí? Lo voy a aclarar. Este es energía del fotón incidente y esto es energía del fotón dispersado. ¿Okay? Entonces, este producto del fotón incidente, fotón dispersado, lo mando a dividir. Si divido, ¿qué es lo que queda? 1 sobre el fotón incidente se simplifica y me queda 1 sobre el fotón dispersado menos 1 sobre el fotón incidente. Y en el número 2 solamente queda 1, que es 1. Bien, de esta manera, aquí ya se logra escribir una de las primeras ecuaciones de, este es el fotoefecto, en función de la energía, ¿sí? Entonces la ecuación 9 es muy importante en el sentido de que nos muestra el efecto de Compton, mejor dicho, para hablar con propiedades, ¿no? Entonces la ecuación 9 representa el efecto de Compton en función a las energías. Y nótese que aquí las energías son de los fotones. La energía del fotón dispersado, la energía del fotón incidente. Aquí tenemos un término cuyos datos son constantes, la masa del electrón, velocidad de la luz. Este es el ángulo entre la dirección del impulso incidente con el impulso del fotón dispersado. Bien, entonces como ya tenemos una primera ecuación del efecto de Compton aquí, recurrimos a la relación de Planck, que la energía es igual a h por la frecuencia. ¿Sí? H por la frecuencia. Y si nosotros reemplazamos el valor de la energía, entonces este término que está en el denominador se factoriza y pasa a multiplicar. Y de esta manera obtenemos esta ecuación de el efecto de Compton en función a las frecuencias. Ojo con el detalle. Entonces la ecuación 9 es la ecuación de Compton en función de las energías. Y aquí, haciendo un cambio de relación con Planck, la energía, reemplazamos aquí en el denominador y el factor común pasa a multiplicar. Entonces tenemos el efecto de Compton en función a las frecuencias. Y por último, como la velocidad de la luz es igual a lambda por la frecuencia, despejo la frecuencia y la reemplazo aquí. ¿Sí? Entonces, despejando la frecuencia y reemplazando la ecuación número 10, entonces ahora obtenemos el efecto de Compton en función a la longitud de onda. Nótese cómo ya los sucesos son rápidos, ¿no? Hasta aquí es un desarrollo algebraico, que hay que tener mucho cuidado con los principios, factorización, simplificación, pero luego los eventos son rápidos. Efecto de Compton, función de la energía.
Efecto de Compton, función frecuencia. Efecto de Compton, función longitud de onda. Esta es la longitud de onda del fotón dispersado, del fotón incidente. Aquí es un término interesante que lo voy a encerrar aquí. H es la constante de Planck, dato, la masa del electrón y la velocidad de la luz. Este término se conoce como la longitud de onda de Compton. ¿Sí? Ok, vamos a ver quién sigue esperando. Voy a habilitar todavía a estudiantes que quieren ingresar. No los veo. Está habilitado por si acaso para que entre cualquiera. Aquí todavía no están pidiendo. Y señor Quispe y la señorita Ruth pueden entrar, está abierto el sistema. ¿Ok? Bien, entonces, de nuevo, una vez que llegamos a despejar de esta ecuación la energía, surge el efecto de Compton en función a las energías. Utilizo la relación de Planck para reemplazar la energía en función de la frecuencia. Reemplazo aquí y tengo el efecto de Compton en función de las frecuencias. Y por último, hace rato comentaba, como la velocidad de la luz es la longitud por la frecuencia, despejo la frecuencia e introduzco aquí y obtenemos la ecuación número 11, que sería el efecto de Compton en función a su longitud de onda. Comentaba de que este término se llama longitud de onda de Compton. ¿Por qué? Porque es una constante. Esto es dato, dato y dato. La constante de Planck, la masa del electrón, la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, ahora voy a escribir esta ecuación en función de la longitud de onda de Compton y quedaría de la siguiente manera. Vean esta otra hojita que tengo aquí. Ahí más o menos. Ahí. H, dato, longitud de onda de Compton. Aquí me he permitido yo hacer el reemplazo. Ustedes también pueden hacerlo para verificarse. He reemplazado el valor de la constante de Planck, la masa del electrón. Haciendo números, a grosso modo me sale este dato. ¿Sí? Entonces, ella se denomina longitud de onda de Compton y ustedes la van a verificar haciendo el reemplazo. A mí me salió este valor, 2.4262 por 10 a la menos 12 metros. Entonces, este dato es un cálculo directo y de ahí que vuelvo a escribir la ecuación 11, la longitud de onda del fotón dispersado debe ser igual a la longitud de onda del fotón incidente más la longitud de onda de Compton multiplicado por 1 menos el coseno de θ, donde θ es el ángulo entre la dirección incidente y dispersada. Bien, aquí ya tenemos otra ecuación ya en función a la longitud de onda de Compton. O sea, las variantes son, ya tienen la parte de la energía, la de frecuencia y longitud de onda. Conclusión. Trabajo, ¿sí? Vean esto. Inicialmente nosotros hemos escrito así, que la energía cinética del electrón es la energía del fotón incidente menos la energía del fotón dispersado. Esto de donde hemos utilizado en la ley de la conservación de la energía, donde prácticamente la vuelvo a mostrar. ¿Sí? Aquí está. La energía del fotón incidente es igual a la del fotón más la energía del electrón. Entonces la energía cinética del electrón es esto menos esto. Conclusión. ¿Sí? Vean aquí. Ahí está la energía cinética, es igual a este dato. También hemos utilizado que el impulso del electrón se puede escribir en función a la diferencia del impulso del fotón incidente menos. De esta manera, cuando se utilizan estos datos, es que se puede escribir esta ecuación que ya les había mostrado, que es la energía cinética ¿de quién? De un electroncito. Este término tiene que estar en este lado, pero por comodidad se lo escribe en este lado. ¿Sí? Esto se utiliza como conclusión. Bien, básicamente ese es el efecto de Compton.
que yo se los voy a compactar. Les voy a compactar información y les voy a hacer un resumen y les voy a volver a reenviar. ¿Sí? Ahora, para entrar a hacer problemitas, enseguida entramos a la parte de hacer ejercicios. ¿Sí? ¿Qué parte quieren que vuelva a mostrar, aclarar del efecto de Compton? Porque hemos llegado a 4 formas. Efecto de Compton en función de la energía, en función de la frecuencia, en función de la longitud de onda. Y la última es en función a la longitud de onda de Compton, que prácticamente es esta que estoy mostrando, la última. ¿Sí? Las anteriores, a ver, veamos aquí, están en este lado. Aquí está. Como entrándole ya al resumen, hemos llegado al efecto de Compton en función de la energía, breve cambio con Planck, el efecto de Compton en función a las frecuencias, breve cambio de definición de velocidad de la luz en función a la longitud de frecuencia, despejamos frecuencia, colocamos aquí, obtenemos la ecuación y esta información. ¿Sí? Porque el factor común pasa a multiplicar en este lado. Ella también es una solución del efecto de Compton en función de esta información. Valga la repetición. Datos constantes, cuando hacemos el reemplazo, ¿sí? Obtenemos esta información y yo he obtenido esto. Queda como tarea, por decir algo así, que ni es tarea, reemplazar datos y verifique la longitud. De esta manera, entonces, la anterior ecuación podemos escribirla en función de este dato. De tal manera que esta queda muy compacta, ¿sí? Y nos permite llegar a la conclusión de que la energía cinética del electrón, en nuestro caso, ¿no?, para el efecto de Compton, se puede escribir en función a los fotones. También el impulso del electrón se puede escribir en función de los impulsos de los fotones. Y por último, ya habíamos comentado que la energía cinética de un electrón o de cualquier cuerpo que tenga masa tiene esta forma, pero esta es la escritura relativista. Bien, hasta ahí llegamos con el efecto de Compton. ¿Preguntas? Tengo 24 estudiantes. ¿Okay? Bien, entonces a continuación vamos a hacer un ejercicio, una ilustración más que todo. ¿Sí? Les dicto el problemita. Anótense. La energía de un fotón dispersado. La energía de un fotón dispersado es el 40% de la energía de un fotón incidente. De nuevo, la energía de un fotón dispersado es el 40% de la energía de un fotón incidente. Punto. Entre comillas, calcular todo. De nuevo, entre comillas, calcular todo. ¿Qué significa todo? ¿Sí? Con estos datos y Compton, por supuesto, calcular la frecuencia, la longitud de onda, el ángulo de retroceso del electrón, la energía cinética del electrón y el impulso del electrón. Por eso disimuladamente este ejercicio es completo. De nuevo, problema. Si la energía del fotón dispersado es el 40% de la energía del fotón incidente, calcular la frecuencia del fotón incidente y la frecuencia del fotón dispersado, la longitud de onda incidente, la longitud de onda del fotón dispersado. También calcular la dirección del electrón cuando retrocede, la dirección del electrón cuando retrocede. También la energía cinética del electrón y su impulso. Bien. En esta clase vamos a resolver esto y luego ya les voy a mandar más ejercicios y todo lo demás. ¿Sí?
Me voy a permitir cambiar de hoja y trabajar en vivo con ustedes. Por ejemplo, veamos dónde entro yo. Aquí estoy. Voy a copiar los datos. Dice, en esta hojita tengo los datos y dice datos. No sé si se ve la ahí un poco, vamos a poner ahí. Ok, y ahí lo voy a poner. Datos. La energía del fotón dispersado es el 40% de la energía del fotón incidente. Ok. Entonces, tengo esta información y directamente voy a utilizar la ecuación 9, ¿sí? Ustedes vean, la ecuación 9 dice, y está relacionada con las energías. Y como yo tengo datos de relación de las energías, entonces lo que me permite la ecuación, voy a escribirla, ¿sí? 1 sobre la energía del fotón incidente menos, perdón, fotón dispersado, menos 1 sobre la energía del fotón incidente es igual a 1 sobre la masa del electrón C al cuadrado, 1 menos el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Bien, entonces veamos qué sucede aquí. Este dato, vamos a ver qué otro dato más tenemos aquí. Este dato, el significado. Si yo tengo como dato la energía, el 40% es el otro dato. Entonces, técnicamente esta información se la puede manejar. Se la puede manejar en función a este porcentaje. ¿Sí? Veamos qué ocurre entonces. Si yo tengo aquí la energía del fotón dispersado y es igual a este dato, entonces yo puedo escribir aquí el 40% de la energía del fotón incidente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a escribir el 40%? Vamos a proponer lo siguiente. Si la energía F sub I incidente es equivalente al 100%, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale el 40? Simple, ¿no? Y yo tengo el 40% por aquí abajo 100 y tengo la energía del fotón incidente. Entonces, este término simplifico y puedo escribir así. La energía del fotón dispersado es igual a 0,4. A 0,4 la energía del fotón incidente, porque eso significa 40%. Entonces, no creo que ningún estudiante tenga ese problema, ¿sí? Factorizo. Aquí factorizo esta relación. Bueno, la voy a hacer de nuevo. Yo tengo 1 sobre 0,4 energía del fotón incidente menos 1 sobre energía del fotón incidente. Esto es igual a 1 sobre la masa del electrón, C al cuadrado, 1 menos el coseno del ángulo θ. Voy a fijarme el problema, ¿sí? Ajá. Aquí tengo otro dato. θ, me olvidé escribirles, θ es 38 grados. ¿Sí? Entonces, tenemos este dato y tenemos este dato. Anótense, esto es 38 grados, me olvidé de pasarlos. Entonces vean aquí ustedes, de que aquí yo tengo el ángulo, ¿ok? Y lo que puedo es factorizar la energía, ¿sí? Entonces, no hay más problema. Por ejemplo, vamos a factorizar aquí, entonces tendría 1 sobre 0,4 menos 1 prácticamente, ¿sí? Menos 1 paréntesis 1 sobre la energía del fotón incidente. Entonces,
voy a escribir así, 1 sobre la energía del fotón incidente va a ser igual a todo este término, que lo vuelvo a escribir aquí, que va a ser 1 menos el coseno del ángulo θ sobre la masa del electrón c al cuadrado. Pues este término lo bajo a dividir. Entonces aquí tengo 1 sobre 0.4 menos 1. Y por último, despejo la energía del fotón incidente. ¿Sí? Despejando la energía del fotón incidente, aquí voy a escribir que la energía del fotón incidente va a ser igual. A ver, ustedes denme este dato. ¿Cuánto vale este desarrollo? 1 sobre 0.4 menos 1, ¿cuánto sale? Calculadora. Grupo. ¿Alguien del grupo? Este término, ¿cuánto me sale? ¿Números? ¿Alguien del grupo con calculadora? 1.5. 1.5. 1.5, gracias. Entonces, esto va a ser igual, este término lo paso a multiplicar aquí, 1.5, esto de aquí lo mando allá y esto a dividir, ¿sí? Entonces aquí tendría por la masa del electrón por c al cuadrado y aquí paréntesis, 1 menos el coseno de 38, ¿ok? Bien, entonces la voy a escribir en limpio, la energía del fotón incidente, denominador. Esta operación más me dan, por favor. Coseno de 38, 1 menos coseno de 38. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Uno menos coseno de 38. ¿Cuánto sale? Cualquier estudiante. 0,211. Entonces aquí tengo 0,211. ¿Y esta operación? 1.5 sobre esto, más o menos, ¿cuánto sale? .5 sobre 0,211. A 211, perdón. 7,10. 7.45, 46, 7.46. Ok. 7,10. Ya no importa, ese datito lo vamos a poner ahí, 7.1, digamos, ¿no? Multiplicado por la masa del electrón por c al cuadrado. Y esto ustedes ya lo complejan, ¿sí? Para ganar tiempo, esto es la masa del electrón, c al cuadrado multiplicado por 7. Esa es la energía. Eso ya después ustedes lo completan, ¿ok? Entonces, de esta manera hemos encontrado la energía del fotón incidente. Y si tengo la energía del fotón incidente, ustedes calculan aquí la energía del fotón dispersado. Porque acabamos de calcular este dato, ¿sí? Digamos que les salga 15, por decir algo, ¿no? El 40% de 15 es la energía del fotón dispersado. Bien, ahora, como ya tenemos la energía, ¿sí? Nos vamos con Planck. Planck. La energía es igual a h por la frecuencia. Entonces la frecuencia va a ser igual al valor de la energía sobre h. ¿Listo? Planck. Como ya hemos calculado la energía, tanto del fotón incidente como del fotón dispersado, para ambos casos, yo calculo la frecuencia. Aquí escribo la frecuencia del fotón incidente, la energía del fotón dispersado, tengo la frecuencia. Por último, continuamos. C es igual a lambda por la frecuencia. Y con esta relación calculamos la longitud de onda, es decir, C va a ser igual, lambda va a ser igual a C sobre la frecuencia. Como ya tiene la frecuencia, para ambos casos, ¿sí? Calculan la longitud de onda, reemplazando aquí, para el fotón incidente y luego para el fotón dispersado. La parte numérica la estoy dejando para ustedes. Bien. Ahora tenemos todo, ¿sí? Tenemos todo. ¿Y qué nos piden? Calcular la dirección del fotón dispersado, ¿no? La dispersión del electrón. ¿Sí? Esto lo voy a trabajar así.
Si tengo este sistema de referencia, recuerden por este lado, sale el fotoncito, fotón dispersado, tita, esto es tita, y por este lado sale el electroncito, el electrón, ¿sí? Entonces yo utilizo, este es el eje Y, vamos a hacerlo así, y esto es X. Entonces utilizo la sumatoria del impulso en Y. El impulso antes es 0, entonces digo, ¿no? Va a ser equivalente. El impulso del fotón incidente, coseno función seno de tita, menos el impulso del electrón, esto es phi, coseno función seno de phi. Y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque antes no hay nada. El impulso solamente hay del fotón, pero el fotón es sobre el eje X, no tiene componentes y el electrón está quieto, entonces antes, por eso es igual a 0. En otras palabras, la función seno, aquí, la función seno del ángulo phi, va a ser igual al impulso del fotón incidente sobre el impulso del electrón multiplicado por seno de tita. Muy bien. Ahora, aquí nosotros tenemos el impulso del electrón y el impulso del fotón incidente. Esto es dato ya. Es decir, como tenemos la energía, ¿se acuerdan? La energía del fotón incidente es el 40%, de esto ya hemos calculado. Y si tienen energía, tenemos el impulso. Por otro lado, el impulso del electrón, ¿sí? El impulso del electrón es la masa por la velocidad, ¿sí? Por si acaso, la masa del electrón por la velocidad del electrón. Aquí la única diferencia es que es el impulso del fotón incidente, el impulso del electrón. Y si tenemos la función seno, ¿sí? Entonces se puede despejar en forma directa la dirección. Ahora, ojo, si en caso no tendríamos esto, se utilizan las dos ecuaciones. ¿Cuáles? La sumatoria en X, la sumatoria en Y. Ojo, de nuevo, si en caso no sale directo, se utiliza esta ecuación y se utiliza la otra ecuación. La otra ecuación estaríamos hablando de esta de aquí, ¿no? El impulso del fotón incidente es igual, en X, en el eje X, ¿sí? Es igual al impulso del fotón incidente coseno de tita, ¿sí? Más el impulso del electrón por el coseno de phi. Este es en el eje X. Entonces, esta es otra ecuación, ¿sí? Esta es la sumatoria en Y, esta es la sumatoria en X. Entonces, esto de aquí lo voy a borrar para que tengan claro. La sumatoria del eje X, la sumatoria en el eje Y. Y nótese que tenemos un par de ecuaciones y dos incógnitas. Aquí tengo un par de dos ecuaciones y dos incógnitas. Esta se diferencia de ella porque tenemos el impulso del fotón incidente. Y eso es dato. El impulso del fotón incidente es el 40% del fotón dispersado. Bien. Entonces, si tenemos el fotón incidente, ¿cuáles son las dos incógnitas? El impulso del electrón y su dirección. Una incógnita, dos incógnitas. Un sistema de dos ecuaciones, de dos incógnitas, problema resuelto. Entonces, utilizando este par de ecuaciones, ustedes complementan la dirección. No es con una sola, ¿sí? Porque aquí nos falta la velocidad. De nuevo, ¿cuáles son las incógnitas aquí? El impulso del electrón y su dirección. Contamos las incógnitas. 1, 2. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 1, 2. De acuerdo con álgebra lineal, problema resuelto. ¿Listo?
Si utilizan seno o coseno, probablemente se traben con una ecuación de una tangente. Entonces, ese procedimiento algebraico se los dejo a ustedes. Utilizando la ecuación 1 y la ecuación 2, encontramos el impulso, que también es una pregunta, y la dirección. Con eso, prácticamente se concluye lo que sería propuesto, ¿no es cierto? Es decir, calcular el impulso del electrón y su dirección del electrón. Ok, atento, grupo. Lo ideal sería que ustedes puedan desarrollar hasta las ecuaciones porque tienen mucha información. Pero por último, simplemente me queda el consuelo de que puedan trabajar con estas ecuaciones. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. Me queda el consuelo de que por lo menos van a tener como datos la ecuación 9, la ecuación 10, la ecuación 11 y la ecuación 12. Y el problema que les he planteado aquí, ¿sí? Este tipo de problemitas, calcular esto especialmente y esto, son los más difíciles que se encuentran en problemas del efecto de Compton. Pero sin embargo ya les he mostrado cómo se resuelve esa parte de la dirección. ¿Okay? Aquí la dirección, han visto ustedes, he utilizado un sistema en el eje Y, la sumatoria es 0 de qué del impulso, ahí está. En el eje X, aquí, ahí, tengo el impulso del fotón incidente, y este es más el impulso del fotón y el electrón por el coseno, ahí está el coseno. Y en el eje Y prácticamente sería la función seno. Bien. ¿Cuál es la incógnita? Grupo, mientras tanto, con los presentes, simplemente cerrando la clase de hoy, ¿no? El problema más complicado es encontrar el impulso del electrón y su dirección. Vuelvo a repetir, ¿cómo se encuentra? Escribe la ecuación del impulso en ambos ejes, en el eje X, en el eje Y. Tiene dos incógnitas, dos ecuaciones, entonces de aquí se encuentra el impulso y su dirección. Muy bien. Y con eso concluimos el ejercicio, ¿sí? Del efecto de Compton. Y como consuelo, les decía, me queda la idea de estas ecuaciones, que se las voy a poner así. Ok. Ya esto es material que estamos redundando, ¿no es cierto? Material de redundancia, vamos a poner así. La ecuación de Compton energética, la ecuación de Compton de frecuencia, vamos a seguir emitiendo a algunos de sus compañeros. ¿Sí? La ecuación de Compton energía, la ecuación de Compton función de la frecuencia, la ecuación de Compton función de longitud de onda, y por último la ecuación de Compton aquí, la ecuación de Compton en función de su longitud de onda. El ejercicio que acabamos de hacer, completarlo todo,
y ya luego les envío el resumen de la clase y espero que esta forma haya sido un poco más práctica porque esta formita la hice para que ustedes puedan ver mejor la pantallita, ¿no es cierto? Bien, para concluir la charla de hoy, sección preguntas. Grupo, atentos. El primer parcial, grupo, el primer parcial, exactamente es de estos 5 temas. ¿Sí? Pero eso primero vamos a hacer. Hoy que día es jueves, ¿no? Grupo, jueves, ¿sí? Sí, sí, es Muy jueves. bien. Jueves. Les voy a dar 2 días para que estudien el efecto de Compton y el sábado hacemos un control. Grupo, sábado, control, a las 11. No es examen, es el último control previo al examen. Ahora, ¿cómo va a ser el examen? En cada práctico, control, les he dado problemitas, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿no? Ahora, ¿en qué va a consistir el parcial? En una pregunta, bueno, voy a sacar una pregunta de cada práctico y la voy a poner al examen. Es decir, nada nuevo. El examen va a ser como dar todos los controles juntos, nada más. Por eso es que recomiendo, estudien para los controles. Y si estudian para los controles, primero, acumulan puntaje, porque cada control vale, ¿sí? Y además están estudiando para el examen. De tal manera que para el examen ya no estudien, solo repasan. ¿Qué van a repasar? Control 1, control 2, 3, 4 y 5. Punto. ¿Sí? Entonces, el primer parcial va luego del control que vamos a dar el día sábado. Antes yo les voy a mandar el resumen, pese a que he tratado de escribir muy claro lo que tienen ahí en pantalla. Grupo, nos vemos el sábado, pero lo que quiero es que ya vayan practicando este ejercicio que lo hemos hecho y les he guiado cómo. Lo que tienen que hacer es pasarlo en limpio, haciendo todos los cálculos, hasta mientras yo les envíe ya el práctico formal y el resumen, ¿ok? En otras palabras, la pelota está en la cancha de ustedes, el ejercicio que tienen, háganlo, resuelvan paso por paso, reemplacen datos, porque también es complicado manejar números con exponentes y todo. Entonces háganlo de tal manera que cuando yo envíe el práctico ya tengan ustedes mayor nitidez y hagan un resumen de las últimas 5 fórmulas, entre comillas, para que ustedes puedan trabajar en forma más rápida, ¿ok? Entonces, con esas palabras me despido y hasta el día sábado, horas 11, para realizar el control del efecto de compra. ¿Alguna sugerencia para continuar? ¿Se acepta cualquier sugerencia? Disculpe, ingeniero, el control del día al sábado puede ser en la tarde, Dígame usted a qué hora. 3 de la tarde. Hora 15. Sí, es Si que no, tengo parcial en la mañana de otra no. materia. Ya, entonces, sí, sí. Entonces, si es que nadie se opone, el control pasa a las horas 15, ¿ok? Grupo. Está bien, ingeniero. Está Muy bien. bien. Gracias, Cerramos, ingeniero. cerramos para el sábado, horas 15, control, efecto de compra. Ya les voy a hacer llegar el resto del material. Hasta luego. Ya, gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.